Ok, buenas tardes, buenas noches a todos los conectados. Ya hay 27 personas hasta el momento. Carlos, cuando gustes, puedes activar cámara y micrófono. Por allá activó, creo que fue de por estos lados que activaron una pachanga. Qué bueno, no hay como la pachanga. Así es. Bueno, Carlos, primero que nada, bienvenido a los conversatorios. De verdad, un gusto tenerte por acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya tenemos 28 personas conectadas y se siguen conectando 29. Ok, bueno, lo primero que voy a hacer para dar tiempo de que ya estamos grabando el conversatorio para que también quede como como un documento audiovisual, ¿no? Mientras se siguen conectando, voy a hablar un poco, como siempre, sobre nuestro invitado, Carlos Rodríguez. Nace en Bogotá, Colombia, el 26 de febrero de 1953, diseñador gráfico, docente e ilustrador. Posee una trayectoria amplia en diseño editorial, identidad corporativa e ilustración y la docencia. Egresó como diseñador gráfico del Instituto Fundación Newman INSE en 1976. Ejerce como profesor de diseño gráfico y tipografía desde el año 1985 en distintas escuelas: Instituto de Diseño Newman, Instituto de Diseño Darias, Prodiseño, del cual es miembro fundador, Universidad Central de Venezuela. En las escuelas de letras y arquitectura ha dictado 3 ediciones del taller detrás de la mácula de fotolibro en la Sala Mendoza, Caracas, junto a Alberto Bueno Rangel, editor. Fue integrante del grupo de diseño gráfico en el Centro de Arte La Estancia, junto a Álvaro Sotillo, Luis Giraldo y Ariel Pinto. Durante los años 2006-2014 fue el director del Departamento de Diseño Gráfico del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver de Caracas. Últimamente ha dictado talleres sobre identidad corporativa en Cultura Chacao, en Valencia, Venezuela 2018, asesorías jurado y diseñador para el espacio Ana Frank 2018. Fue miembro de la Alianza Gráfica Internacional entre el 97 y 98. Asesoró junto a Álvaro Sotillo e Ignacio Urbina la representación de Venezuela en la Bienal Interamericana de Diseño en el 2007. Recibió un diploma de honor en la Feria Internacional de Leipzig en 1989 en el concurso Los libros más bellos del mundo, con el libro La carpintería de barcos en la isla de Margarita, de Fernando Servigón, editado por Oscar Tuchman en 1988. Premio de honor otorgado por la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el evento IBBI, los 10 mejores libros, por el libro El Hojarasquerito del Monte, de Rafael Rivero Oramas, por el diseño e ilustración. Ok, Carlos, obviamente se nota la vasta trayectoria que tiene en todo esto, en el mundo del diseño y en el mundo de los libros. Algo que a mí siempre me da curiosidad, y creo que te lo comentaba antes de iniciar, es algo que no conseguimos en internet, que no es fácil conseguir esa información a menos que tú decidas contarla, ¿no? ¿Cómo decidiste hacerte diseñador? ¿Cómo te inicias en el diseño? Bueno, muchísimas gracias, Aaron, por tu invitación. Saludos a esos amigos invisibles. Ante todo, quiero agradecer a Ricardo Gómez Pérez su aliento, entusiasmo e impulso para emprender en este nuevo medio tan ajeno y desconocido. A Gabriela Gamboa y Edgar Martínez, siempre a mi lado. A Vladimir Marcano, mi vecino, enseñándome hermosos libros y buenas películas. A mis hijos, estimulándome siempre a que siga enseñando. El origen de mi inicio como diseñador gráfico viene naturalmente del hogar.
Tengo un padre que aún vive, cuya profesión fue publicista en el área de la comunicación visual. Un hombre bastante notable y relevante en Colombia. Seguramente por ese lado hay una pena, si es que eso existe, Claro. de la cual uno heredó algo. Soy hermano de dos más, somos tres, y los tres, curiosamente, tenemos esa venita humanista. En lo que más convergemos es que todos terminamos cocinando. Yo creo que el paso que da mi familia para llegar a Venezuela, que fue aceptado por mi padre, fue un traslado que hizo una empresa publicitaria muy famosa que se llamaba Corpa. Corpa decide traer a mi padre a Venezuela. Yo estaba muy muchacho, tenía 14 años, y es así como llego yo a este país. Okay. Y posteriormente, bueno, la gran fortuna de haber entrado a la Neumann, pero más allá de la Neumann es haber conocido a un gran maestro que fue Dix Branch, y bueno, naturalmente la fortuna también de haber conocido a Gego, y Gego me lleva a donde Leufer, y ya Leufer me hablaba de Álvaro. Luego es una especie de seguidilla. Claro. Que me trató muy bien. Ese es básicamente el inicio de esta primera etapa. Yo quisiera proponerle a la audiencia y a ti, Aaron, como habíamos convenido, Ajá. aclararle a la audiencia que yo no soy fotógrafo, no sé más allá de apreciar y analizar una fotografía desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de un proyecto editorial. De manera que lo que yo quiero compartir con ustedes es la importancia de lo que es un libro y lo que él tiene y de lo que somos a veces ignorantes. Fíjate, curiosamente, esta situación, la de hoy, que hablaremos del libro, un objeto táctil, oloroso y manchado a través de este medio digital tan frío, plano y lejano. Pero así son. Yo propongo leer una serie de reflexiones, 7 puntos, donde describen la naturaleza o del objeto del libro. Podemos hacer una pausa. Muestro los ejemplos donde esos 7 puntos y otros van a estar expresados y demostrados. Podemos hacer una pausa y, si hay tiempo, conversar un poquito de Retromundo y del reverso de las imágenes. No sé qué les parece. Me parece bien. Y lo que están entrando nuevo a los conversatorios, les explico un poco la dinámica, ¿no? Carlos va a hablar un poco de eso que comentó, va a mostrar algunos ejemplos, y cualquier pregunta que tengan, por favor, piden la palabra en el chat, o si no pueden, si no quieren intervenir, porque cuando yo les dé la palabra pueden activar su micrófono y hacerle la pregunta directamente a Carlos. Si no quieren hacerlo, la escriben y yo se la leo a Carlos, ¿ok? Bueno, voy a leer para evitar cometer imprudentes emociones. Lo de hoy lo quiero, o lo he decidido llamar, a ver un libro. Observar es mirar algo con mucha atención y detenimiento. Ver implica percibir o conocer a través de la vista. Mirar es dirigir la vista hacia un objeto. He notado como en muy raras ocasiones la mayoría de gente, incluyendo fotógrafos, diseñadores, artistas y demás, que solo miran un libro y no lo ven, y menos lo observan.
Esto me hizo pensar que podemos conversar hoy acá justamente es cómo analizar el libro desde afuera, alejarnos del automatismo, de lo tácito y de convertir lo cotidiano en excepcional. Recuerdo uno de los diseñadores que más me conmovieron al inicio de mi carrera. Fue Robert Massin, diseñador francés, con una publicación que no olvidaré jamás y no olvidé, La cantante calva, obra del dramaturgo Eugène Ionesco, por los años 60. Esta edición contiene dos aspectos que hoy nos vinculan, que son la fotografía y la tipografía metida en un libro. Él dice, el libro no es un simple rectángulo paralelepípedo, pesado e inerte como ladrillo, sino un ser vivo en el que tratamos de introducir la tercera dimensión. Un tiempo después, viendo cualquier película, la que sea, me acuerdo muy bien, pero es una película cualquiera, transcribí esto. La protagonista, que era una artista, una música, una cantante, dice algo que me gustó muchísimo. La vida es como un libro. Un libro es una caja. Tiene 6 lados, adentro y afuera. ¿Cómo llegas a lo de adentro? ¿Cómo sacas lo de adentro hacia afuera? Esas palabras tan sencillas siempre me conmovieron muchísimo, porque de alguna manera los diseñadores de eso debería tratarse el trabajo nuestro. Claro. Quiero usar una frase muy reveladora de Carmen Alicia Di Pasquale, que dice, un fotolibro es un libro. Y eso es lo que me parece tranquilizante. La ruta de un libro es larga, compleja. Él existe mucho antes de ser materializado, pero a partir del momento en que llega a las manos de un diseñador, este debe entender que para lograrla hay detrás de él un equipo fundamental. Ese equipo está compuesto por un editor, los autores, los fotógrafos y los ensayistas, los que escriben, el diseñador y el más importante, a mi juicio, el impresor. Digo esto en mayúsculas porque en él recae la responsabilidad de finalizar esa etapa de la edición. Pone las cosas en la tierra. Es el puente entre la abstracción y lo real, de lo que se puede o no, y cómo y por qué. Sin él, no habrá libro. Claro. Hago un énfasis en esto, porque sé que sin su participación no es posible soñar o imaginar o intentar algo fuera de los estándares conocidos. Yo conozco, por fortuna, uno que además sí se involucra y participa. Él es Javier Aicudo. Esta caja es posible ser porque responde a una anatomía y a una estructura muy precisa. Industrial sí, pero también artesanal, lo que no impide actuar sobre ellas sin que sea racional, emocional o creativamente. Voy a mencionar 6 aspectos que son comunes. El primero, el hilo. El hilo que cose, une sus hojas, hace cuadernillos, genera el volumen, remata en el lomo,
aparecen costuras, son parte de la armadura del cuerpo de las páginas, atraviesa el papel, lo perfora, tacha la imagen, la interrumpe. En realidad es un elemento usurpador, pero fundamental. Con las colas de pegar sucede algo similar. Segundo aspecto, las tapas. Las tapas son cartones sin vida que encierran y protegen las páginas. Su espesor y calidad, el recubrimiento y acabado es muy importante. Son el soporte para la portada en cualquiera de sus modos. Sin embargo, puede tener una señal, un detalle. Yo después, por supuesto, mostraré ejemplos de ello. Un tercer asunto, las guardas. No sé en otros oyentes o otros países que nos puedan oír, ojalá que sean en el mundo entero, se llaman las guardas, pero las guardas es un elemento necesario para encuadernar un libro y unir esa tapa con la tripa o páginas. Las guardas cuya función es unir ambos cuerpos, sus páginas con sus tapas, arman el volumen. Es otro elemento, naturalmente, y en general muy desconsiderado. Una cuarta parte importantísima, la portada. Es el rostro, la máscara, la imagen y el anuncio de su interior. Imagen y tipografía, los materiales y el color en armonía pueden tener hasta 5 partes o 3 lados. Ella debe ser sugestiva. Recuerden que detrás de la belleza hay deseo. De eso, naturalmente, veremos ejemplos. El formato, un aspecto, en mi opinión, fundamental. Es el tamaño final de la obra, que al abrirlo duplica la superficie. Es el soporte con o texturas, o tonos, o acabados, o colores, que recibirán los contenidos impresos y que naturalmente definen parte del concepto de la obra. En el caso ejemplar lo veremos en Retromund. Son aspectos que responden a unos por qué y a otros cómo y para qué. El sexto elemento al que quiero mencionar es el objeto. Finalmente tenemos ese volumen. Retomamos a Massin, que es un paralelepípedo de 6 lados. En todos ellos también puede haber información. El qué y el cómo yacen en la imaginación del diseñador. Hago un recorrido imaginario y veo el libro en reposo. En una estantería, el lomo es lo primero que revela su sitio y su presencia. Primera cara. Según el espesor, cuando es el mínimo o el máximo, ¿qué es lo que debe decir? Si está sobre la mesa, al menos veo 3 lados. Esto que parece obvio, no lo es tanto. Es tan común que un libro es solo una portada y unas cuantas páginas. Y así lo aceptamos. Pero si queremos convertir ese volumen en algo más, hay que probar muchas cosas. Con esto no estoy diciendo que si no está intervenido, deja de ser lo que esencialmente es. Solo quiero que se tomen en cuenta cada uno de estos aspectos y que si hay una idea y algo que lo relaciona con el exterior y el interior, lo prueben. Un último aspecto es naturalmente las páginas, lo que en Venezuela se llama la tripa. Allí encontramos la tipografía y la estructura. Cito a Rafael Santana, un gran amigo. Lo que en el diseño gráfico se denomina la mancha tipográfica no es otra cosa que el espacio definido
por la posición de los diversos elementos actores del diseño, la tipografía, imágenes y tipos, y las relaciones geométricas que surgen entre estos, y el rectángulo que constituye el formato. Del análisis de estas relaciones es que se establece la estructura, que aunque invisible, retira absolutamente la disposición final de todos los elementos de la página. Me parece brillante esa descripción. Bueno, él es un poco brillante. Para encontrar el formato y esas estructuras es necesario el análisis de los contenidos. Estos son las imágenes fotográficas y sus características, el estilo y la manera del escritor, sus textos, que son también, y esto es muy importante, una imagen. La tipografía es imagen, el texto es imagen. A mi juicio, establecer el formato final constituye la parte más importante del diseño. En una edición finita estoy hablando, no cuando pertenece a colección. Pues será el hábitat de esas imágenes, fotos y tipografía estarán contenidos en él produciendo tensiones, relaciones y dinámicas, y así definiendo las identidades y criterios visuales. Cuando se separan o no, la posición, la secuencia, los elementos necesarios de cada una, los tamaños del tipo, su peso, estarán en permanente diálogo. Es aquí donde la estructura cumple su función. La selección tipográfica depende naturalmente de una intención. Sabemos que ella puede sugerir muchas cosas, da un carácter visual a la publicación y puede también hacer referencia a épocas, estilos o tendencias. La mancha tipográfica genera una forma, una textura. Es por eso que también es una imagen. Los textos son ideas que se manifiestan a través de la palabra escrita, de la tipografía, la letra, los alfabetos, las familias completas. Estas deben responder lógicamente a los contenidos. No es lo mismo un poemario que una publicación científica. Son dos casos extremos, pero vale la pena considerarlo. Pero ojo, hoy en día el mundo digital ofrece una inagotable y peligrosísima muestra de catálogos de tipos y estilos y gustos que por lo general no son buenos. Para ello, el estudio y refinamiento de la tipografía es fundamental para un diseñador. Para concluir esta etapa, entonces, este conjunto de partes ensambladas, puestas en un libro, da una imagen total. Reflejan el espíritu de la obra. Como dice Massin, está vivo. Genial, Carlos. Sabes que coincido con varias opiniones en el chat de todos los que hay 45 personas conectadas, para que sepan, ¿no? Y varios coincidimos en algo, de que parece que estuvieses leyendo poesía cuando estabas leyendo esos 6 puntos, esas 6 características importantes. Entonces, que maravilloso, ¿no? Hubo una cosa, Bien, Carlos. ahora Te quiero hacer una pregunta solamente y después comienzas a hablarnos, a darnos ejemplos. Hubo algo que tú me dijiste cuando conversamos por teléfono que a mí me encantó, eso que mencionaste, que decía que no hay mejor lugar donde culmine una fotografía que un libro. Entonces, después quiero que en algún momento de la conversa me hables un poco de eso, ¿no? Totalmente. Yo creo que en Retromundo vamos a ver eso. Ok. Yo ahora quisiera mostrar los ejemplos y comentarlos, ¿te parece? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Ves? Qué bueno. Este primer objeto no es un libro, desde el punto de vista formal, estricto, pero esencialmente es esto. Es una serie de cuadernillos que no están cosidos,
pero que conforman una obra. Lo que me parece importante de este estuche es la belleza. Es lo bien concebido, el buen diseño, el espíritu contemporáneo. Esto es una difusión, una publicación que hicieron el taller de Álvaro Sotillo con otras personas sobre la Universidad Central de Venezuela cuando fue nombrada patrimonio, o fue denominada Patrimonio de la Humanidad. Esto, aunque se sale del tema, no se sale. Este es su objeto. Yo no sé si ustedes conocen la obra de Barilli. Este es un libro publicado por Müller sobre este artista que no sé si todos saben, pero lo que hace es obras abstractas que pinta como si estuviese proyectada una línea o una figura geométrica, un círculo o una forma, ¿no? Él es un tipo, bueno, muy curioso, la verdad. Pero a mí lo que me interesó muchísimo de mostrarles este ejemplo es esa decisión del diseñador de convertir, empezando en ese objeto, en un algo, y de alguna forma él está sacando mucho de lo que está dentro hacia afuera. Esta es una publicación hecha en equipo con Ricardo Báez cuando estaba empezando. Este es un catálogo de la Bienal de Venecia, ahorita no recuerdo el año, era la 52 edición. Y entonces iban por Venezuela dos artistas, un par de artistas que se llaman Vincent y Feria y Antonio Briceño, un fotógrafo. Entonces nos dividimos el trabajo y lo que hemos hecho es convertir ese objeto, ese catálogo, en un caramelo, en un propósito tropical, en una riqueza a través del color, el uso de la tipografía. Aquí ya ustedes pueden perfectamente observar cómo no se rige uno porque aquí llega el doblez y aquí llega la bisagra y aquí. El libro es un todo. Y esto está perfectamente considerado acá. El caso de Vincent y Feria, que estuvo a cargo de Ricardo Báez, produce naturalmente una magia que es mejor que la obra de ellos. Aquí diseño, tipografía, color, materiales, es todo un encanto, es una gran pieza de armonía. Y quería mostrarles cómo este libro está encuadernado. Yo ya no sé cómo se llama esta encuadernación finalmente, pero yo le digo japonesa porque mi primer conocimiento fue a través de un libro japonés de Hokusai. Bueno, esto es lo que yo le hago caso a Mazán, que el libro tiene que ser encantador, que tiene que ser provocador. Y toda esta cosa que está aquí, que son como etiquetas, es porque es un envío de Venezuela a la Bienal. Qué bueno. Esta misma gente, no, está también el libro intervenido. Esto fue un taller que hizo Álvaro Sotillo con varios alumnos. Él es uno de los más queridos, se llama Juan Mercedón, y hicieron esta experiencia como un taller de exploración y búsqueda, sobre todo lúdicamente. Sí. Esta misma gente, Vincent y Feria, y produjo esto, yo no sé en dónde, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención y me gusta muchísimo de este proyecto
es que es un libro, este es un tamaño que en Venezuela se llama 16avo. Entonces, uno abre el libro y es un libro común y corriente, es un catálogo realmente. Pero lo que me parece sorprendente es que estos tipos logran esto. Y eso me pareció tan absolutamente mágico que me lo robé. Se lo pedí realmente al Departamento de Investigaciones del Museo de Arte Contemporáneo, porque la imaginación de esto, de no ceñirse a un formato, es lo que me parece relevante. Qué bueno está eso. Es muy bueno. Naturalmente, esto responde a tecnologías sobre olas que hoy existen y que se pueden prestar. Ya va, disculpa que Entonces, alguien por allí activó un micrófono, ya va. Desactivé mi cámara, Carlos, para que solo te vean a ti, ¿ok? Y vean los libros que estás mostrando. sobre todo los libros. Puedes continuar, Bueno, sí. este es un libro que mucha gente espero que conozca. Si no conoce, búsquenlo. Es un diseño de Ricardo Báez sobre la verdadera historia de Paolo Gasparini. Este libro encierra muchas de las cosas que hemos o que les he mencionado o nombrado. Es un libro muy ingenioso. Por supuesto, está basado en un libro de una diseñadora cuyo nombre debería recordar y no lo hago, me disculpan. Pero lo que hace Ricardo es que toma esa fantástica construcción del libro y produce esto. Un libro sobre Paolo. Pero lo que realmente es notable es cómo él se fracciona y se duplica. Pero aquí no se duplica con una doble página que se abre. Aquí se duplica porque los cuerpos se duplican. Porque además no solamente con eso Ricardo no está contento, sino que además produce una hiper subdivisión de cada una de las partes. Esto hace que lo estoy viendo al revés, o lo están viendo al revés. Esto hace que yo pueda leer la parte de abajo, yo pueda leer la parte de arriba, o lo puedo leer simultáneamente. A mí me parece que lúdicamente es un bellísimo proyecto. Todo está considerado, los terminales, los materiales, los acabados. Es una maravilla. Por eso es que yo digo que hay que hablar con Javier Aispuro. Claro. A ver, este libro. Voy a mostrar la cara. Este es un gran libro sobre Hokusai. Esto es un atrevimiento que voy a decir. Yo fui muy amigo de Álvaro, es decir, soy amigo de Álvaro, pero en un momento de mi vida estuvimos muy cerca, trabajamos juntos, jugábamos ping-pong, cocinábamos y comíamos, y bueno, una época muy bella. Y yo recuerdo que este libro que él compró y que yo también, yo estoy seguro que a él le quedó en su memoria, porque es un libro que para nosotros y la tradición en ese momento venezolana no contemplaba una encuadernación como esta. Y esta es la encuadernación japonesa. Pero ¿qué es lo que yo creo que toca a Álvaro? Y es esto. El libro también tiene un canto. Y que en ese canto se pueden decir cosas. A partir de este momento, yo estoy casi seguro, él comienza un periodo de indagación, de búsqueda. Y le ha tomado lo que se le ha tomado y ha valido la pena. Porque
esta primera parte quisiera concluirla con lo que creo yo que es el libro que encierra de manera ejemplar los aspectos generales de un libro. Naturalmente el diseñador es Álvaro, y no es porque sea mi amigo, es porque es un gran diseñador. Y creo que a través de él podemos aprender muchísimo de cuánto nos ofrece el libro. Esto que ven aquí es una publicación sobre la geohistoria de la sensibilidad en Venezuela. El autor es Pedro Cunil Grau. Es una obra compuesta por 2 volúmenes, bastante voluminosa la obra. Pero, ¿qué es lo que a mí me parece brutalmente conmovedor en este proyecto? Y es que aquí todas las caras del libro están contempladas. Esto es un ejemplo de lo que sí se puede hacer. Aquí la portada saca algo de lo de adentro, porque tiene el índice. Claro. Ya en la portada anuncia el contenido, pero lo hace imagen, hace forma, y lo atraviesa a través de toda esta superficie, convirtiéndolo en una estética y formación y belleza tipográfica y total. Hasta el ISBN se ve bien. Entonces, lo que habíamos considerado, ¿cuáles son las tapas? Las tapas, ¿no? Las tapas. Esas tapas, que son unas portadas. No. Este es un ejemplo de cómo la tapa es realmente un hecho pictórico. Es una lástima que este medio no permita tocar esta hermosísima tela. Bueno, tampoco se las dejaría tocar a ustedes, pero esto ya habla de la sensorialidad del libro, claro. Habla de cuánto nos ofrece desde el momento en que lo abrimos, ese olor, esa visualidad, ese tacto. Esas son cosas absolutamente insuperables. Ahora, cuando hablamos de sacar hacia afuera, fíjense lo sencillo, la sencilla decisión de Álvaro con este pequeño orificio. Bueno, aquí. Sí. También. Ahí se ve. ¿Estás viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, yo sí lo veo. Bueno, esta perforación que Álvaro hace en la sobrecubierta del libro es para decir que hay 2. Eso es un gesto absolutamente bello y, sí. y formativo. Finalmente, lomo. Lo que está derecho debe estar derecho y lo que está inclinado debe estar inclinado. Y lo que se tiene que leer en el lomo se lee sin dificultad. Lo que está enfrente o detrás también lo hace. Pero no contento con eso, él actúa sobre el canto del libro. ¿Qué hace él? Que nos indica que aquí hay toda una información visual y gráficamente expresada. Y estas huellitas que para ustedes serán como sus hitos, no lo son. Son índices, son señales de dónde empieza y dónde termina cada parte. Veamos un conjunto del tomo 1 y 2 y 2. Por ejemplo,
Me disculpa, pero quiero... Aquí tienen la obra. Qué belleza. Esta huella, solo es posible habérsela imaginado, porque gracias a él yo viví unos 12 años metido en una imprenta. Y la gente que ha ido con una imprenta sabe que así es como los cuadernillos en el lomo que no se ve, se imprime para que el encuadernador sepa cuando falta un cuadernillo, cuando está repetido o cuando no está. Yeah. Y eso, en el caso de un diseñador, se convierte en un motivo visual y en una información adicional. Qué belleza, ¿no? Cada detalle perfectamente cuidado. Totalmente, totalmente. Sí, les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas que consideren, a los que han entrado nuevos o recientemente, pueden pedir la palabra en el chat y con gusto activan el micrófono y le hacen la pregunta a Carlos. Nos vamos a mover a otro escenario. Ok. Bien. Se me ocurre que mientras se les ocurre algo, bueno, este librito, por ejemplo, es un librito que hice con Rafael Arraiz Luca, un poeta en ese momento joven, desconocido, sin plata, que quería hacer un poemario, y Álvaro y yo éramos muy amigos de él y nos encargó este proyecto que finalmente terminé haciendo yo. Bueno, este es un ejemplo de cómo la pobreza obliga al recurso. Él tenía muy poca plata, entonces conseguimos un papel de carnicería, que es este. Okay. Que tiene un lado encerado y otro lado no recubierto. Entonces, bueno, para no usarlo por el lado encerado, había que usarlo por el lado del diente, del lado donde está la textura. Pero resulta que, bueno, eso obligó naturalmente a hacer este doblez. Ajá. De tal manera que por el lado texturado se imprimía y por el lado encerado no. Pero naturalmente el problema era el hilo. Entonces yo le dije acá que el poeta le dije, mira, a mí no me gusta el hilo, hay que buscar un hilo. Y entonces nos fuimos al centro de Caracas y conseguimos un hilo que molestaba menos, que se mimetizaba mucho más con la doble página. Ese es uno de los ejemplos de los que hablaba yo de cómo cada elemento que conforma el libro debe ser tomado en cuenta y, si es posible, modificado. Claro. Como no había dinero para imprimir la tapa, se le abrió una pequeña ventanita, un gesto de un troquel casero. Qué belleza. Bueno, sí, ya no hablo más. Carlos, aquí tienen una pregunta. Mauricio, creo que se llama. Mauricio, cuando quieras, le haces la pregunta a Carlos. Buenas tardes, Aarón, aquí de Mérida, Mauricio. Muchas gracias y felicitaciones por tu conversatorio. ¿Me están oyendo? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Carlos, Hola. Buenas tardes, felicitaciones y por esa pasión tan fuerte que tienes por el libro. Yo soy profesor universitario jubilado aquí en la ULA y soy hijo de una mamá que fue bibliotecaria toda la vida, todavía lo es, y de un papá que es poeta, y en mi casa siempre hubo muchísimos libros. Y mi infancia, que cuando no había televisión ni internet, transcurría en la biblioteca central de la ULA, porque era el sitio donde no me podían dejar en la casa, me dejaban en la biblioteca con mi mamá y yo corría los pasillos y libros. Entonces, antes de hacer, viví esa época donde no había televisión en Mérida. La televisión llegó, yo tenía 12 años, después llegaría el celular, después el internet y todo eso, igual que tú, más o menos. Entonces, yo a lo largo del tiempo, siendo profesor en la ULA, me he dado cuenta que una biblioteca, que es un conjunto de libros,
tiene una existencia autónoma. Si uno en un pueblito pone 500 libros, esos 500 libros son una potencia fundamental para el desarrollo cultural. Pero una universidad no puede existir sin biblioteca. No sé si cuál es la idea. Total. Si a la universidad le quitan los libros, no es universidad. Pero una biblioteca, donde la ponga, y más si la pones en un sitio donde no hay internet o no hay nada, la biblioteca tiene un valor muy valioso. Sobre todo aquí en Mérida, en los pueblitos donde no hay, apenas hay electricidad, internet no hay. Entonces poner 100, 200, 300 libros, que lo ha hecho mucha gente aquí, incluso ha habido bibliomulas, que llevan libros a los pueblos más distantes. Entonces, eso, la gente tenga conciencia del valor del libro, que no puede desaparecer, porque el libro siempre va a estar presente de una u otra forma. Aunque los jóvenes, el libro ya lo ven como un objeto de segunda categoría, algunos de ellos, no todos, ¿no? La pregunta mía va más con otra cosa. Yo toda la vida nunca me había fijado en la tipografía, ¿no? Hasta que vi una película sobre Aló. ¿Me oye? No, sí. No se entendió la pregunta, disculpa, ¿puedes repetirla? Ajá, o sea, sobre el libro, pues tú explicaste muchísimo y muy bello. La pregunta mía es si nos puedes hablar un poquito sobre lo que antes se llamaba caracteres tipográficos, que ahora se llaman fuentes. Porque yo por años pensé que todas las fuentes eran igual, hasta que vi una película sobre la letra helvética y caigo en cuenta que no todas las fuentes son iguales. O sea, el lector le cuesta distinguir la verdana, la helvética, la Times Sans Serif. Si nos puede hablar un poquito de los tipos de letras, para los que no sabemos mucho de eso. Esa es mi pregunta. Bueno, mira, pues una pregunta bien buena, porque esa es una de las cosas de las que yo alerté en el primer texto de introducción, ¿no? La historia tipográfica realmente tiene muy poco tiempo de tener una modificación conceptual y sustancial con relación a la historia del tipo móvil, del tipo portfolio. Dense una idea que 500 años rigió la tipografía en madera o en plomo, que era lo que nosotros llamábamos la tipografía corpórea. Naturalmente, las casas que imprimían libros usaban casas fundidoras de tipos y familias que estaban verdaderamente comprobadas de calidades y de efectos extraordinarios. Con la proliferación digital, eso se hizo naturalmente un campo muy ambicioso, sumamente tentador, que produjo una lamentable proliferación de tipos que llamamos los tipos bastardos. Ahora, la diferencia esencial entre las tipografías es muy generalmente son: hay alfabetos. Los alfabetos son o mayúsculares o minúsculares o ambos, y numeración. Ellos son una oferta visual finita, es decir, contempla nada más esos caracteres. Después están el grupo de familias tipográficas, como la Caslon, la Garamond, bueno, la misma helvética, la que tú mencionas, a la que tú pudiste ver ese maravilloso documental de los 50 años, en donde ves un alfabeto que se convierte en fuente, en donde se trabajan los distintos pesos con el más interesante objetivo: lograr diversidad de información a través de esa imagen que es la letra. Entonces, la bol, la regula, la fin o la cursiva y sus variantes son un ejemplo de cómo eso es una familia mucho más compleja. Después, en otro orden, están las superfamilias, que son ya familias tipográficas como la Adobe Caslon o la Adobe Garamond, que abarca un universo inmenso de temas
de temáticas para ser utilizadas como datos científicos, números fractales, superfamilias que tienen las capitales, las exclusivas, las small caps, es decir, hay un universo muy grande que abarcan algunas familias que son las que se llaman superfamilias. Naturalmente, eso tiene que ver con una selección del contenido, que eso es una de las cosas más importantes que yo menciono y que yo insisto. El análisis del contenido rige los elementos que componen el diseño en el caso de un libro. No sé si está contestada. Sí, Carlos, muy bien. Es que lo que quería destacar y también que uno, para uno ver el libro y no se fija en los caracteres tipográficos, ¿no? A menos como el mecánico. O sea, si uno no es mecánico, Claro. uno no se fija en los elementos del motor adentro, ¿no? Pero la tipografía es una cosa muy hermosa. Cuando uno descubre la tipografía, entonces ve que uno, digamos, está haciendo un libro, escribiendo una paginita y ve que puede diferenciar la helvética, la Garamond, la Verdana, esta aquí y allá, y con la belleza, cómo cambia la página, entonces es un universo que se le abre a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esa sensibilidad que tiene ya es suficiente para empezar algo. Piensa tú que hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Yo lo que te recomiendo es que busques una casa seria como Adobe que respalda el valor original de la fuente que ofrece. Muchísimas gracias, un placer haberte conocido, Carlos. Aquí te sigo yendo. Muchísimas gracias a ti, muy amable. Gracias, Carlos. Lenny Ruiz tiene otra pregunta. Lenny, cuando gustes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor Lenny. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias por estos encuentros. Un saludo, Carlos Rodríguez. Un placer escucharte y conocer un poco de lo que has hecho con estas maravillas, ¿no? Mi pregunta son dos, en realidad, ¿no? No sé qué preguntó Talbot, Escuela de América. A lo mejor lo respondí en este momento porque se me fue el internet, pero bueno, la vuelvo a hacer. En el caso, digamos, de un fotógrafo que quiera hacer un libro, ¿cómo es el proceso o cómo comienza la relación entre el fotógrafo y el diseñador gráfico? ¿Cómo se encuentran? ¿De qué hablan? ¿Qué le pide el diseñador gráfico al fotógrafo? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? para hacer la escogencia o si el diseñador interviene en ese proceso o simplemente el fotógrafo le entrega el trabajo al diseñador y el diseñador entonces comienza a aportar ideas? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué papeles o qué tipo de papeles es el más recomendable? O sea, no sé si puedes nombrar algún tipo de papel o algunos tipos de papeles que sean recomendables para armar un fotolibro. Esas son las dos preguntas. Bien, bueno, gracias, Lenin. Mira, ¿cómo inicia un libro? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la ruta del libro? Nadie lo sabe. Uno no sabe con quién se encuentra, uno no sabe lo que va a ocurrir ahora. El caso que después voy a mencionar y voy a hablar con un poquito, es un caso, yo diría que muy ideal, es que un diseñador como Álvaro es amigo de un fotógrafo tan bueno como Paolo y son también grandes amigos con Javier Aispuro, el impresor, y allí se produce con la escritora Victoria de Stefano una convergencia de personas que idean hacer un libro. Y allí seguramente habían otras cosas antes, sé que había otras cosas antes con Paolo y Álvaro, pero esa relación es muy azarosa. ¿Cuál es ese diálogo entre un fotógrafo y un diseñador? Yo no lo sé. Yo sé que si hay un editor, hay un fotógrafo y quieren hacer un libro, hay que llamar a un diseñador.
y allí se establece esa vinculación. El éxito de ese libro, de esa edición, va a depender de la armonía de ese grupo. Eso sería naturalmente el inicio. Ahora, recomendarte un papel o papeles, eso va a depender de los contenidos, eso va a depender del tipo de producto que quieran tener e incluso que puedan pagar. Porque acuérdense, el libro es un producto que pasa por las tijeras de la economía. Es un factor económico que también rige los elementos que pueden estar allí usándose. Entonces, la división básica de los papeles es los papeles no recubiertos y recubiertos. Cada uno de ellos tiene no solamente un costo, sino un uso. El papel periódico, por ejemplo, un papel efímero, no tiene que tener mayores tratamientos, sino simplemente ser una superficie capaz de vivir suficientemente como una noticia. Pero un libro de fotografías al cual tú quieres guardar como un testimonio, como decía Vladimir, son las memorias, es la historia. Debes usar libros que se adapten a la calidad de los contenidos y al objetivo del proyecto. No hay receta. No hay receta para eso. Eso es lo que tiene que estar muy claro. Lo que tiene que haber es una comunicación muy grande entre ustedes. Perfecto. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta que te Gracias, quiere hacer. Carlos. Hay otra pregunta que te quiere hacer Franco Esteban. Franco, cuando guste puedes hacer la pregunta a Carlos. Ok, súper. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, señor. Ok. Hola, Carlos. Hola, Aaron. Bueno, un gusto poder saludarlos. Yo soy de Santiago de Chile. Soy diseñador gráfico y me dedico también al diseño de tipografías. Y bueno, la pregunta que le quiero hacer, Carlos, es, bueno, más que nada un poco como compleja de estructurar de mi parte, así que voy a esforzarme un poco. Porque, bueno, yo veo un poco los libros que me muestras, yo por todo este tema relacionado a los libros y a la tipografía, he conocido a Juan Mercerón, por ejemplo, que él está en Chile hace muchos años, y la verdad que el diseño de libros, yo creo que en Chile, si no es como por el trabajo de él, no se ve nada nuevo. Y al conocer el trabajo de Juan, después salté, digamos, a lo que hace Álvaro, a las otras cosas que has hecho tú, o Ricardo Báez. Entonces, yo veo un poco los libros que están mostrando y me quedo como flipando, porque al final es casi, son libros como con un sentido quizás un poco más amplio y más contundente. Y le comento a un amigo mío que es de Caracas, que está escuchándonos también, que en Chile la sensación que tengo que es que la producción de libros es tan escueta, es tan, no sé si mercantil, pero como sin ningún atractivo mucho más allá, y como que comparo un poco los libros de aquí y los que hacen en Venezuela, y me quedo como muy corto, como que digo, estamos en pañales, pero absolutamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees tú, bajo tu experiencia, qué necesita o qué le falta a una cultura, digamos, para poder apreciar libros de ese tipo, o apreciar el libro como un artefacto cultural, más allá como de un papel impreso? No sé si me explico. Perfectamente. Ok. ¿Me repites tu nombre? Franco. Franco, mira. Franco. Yo desconozco la producción editorial chilena, pero has mencionado algo que me parece importantísimo. Ustedes tienen una semilla.
Esa semilla se llama Juan Bercerón. Detrás de él, o delante también, están los libros del fuego. Ese impacto que tú has visto, que ha generado el trabajo de Juan y ese esfuerzo por divulgar la importancia del contenido y del diseño, es un inicio fundamental. Quiero mencionar de los ejemplos que yo he compartido con ustedes, son naturalmente las cosas más hermosas para enfatizar hasta dónde puede llegar algo tan sencillo como un libro. Todo esto yace en la sensibilidad y en la creatividad de un diseñador y, insisto, de un impresor. Ahora, la tradición venezolana en el campo editorial es notable. Yo tengo que, naturalmente, reconocer que es verdaderamente sorprendente, porque sí hay una larga tradición que va mutando, que va variando, que se va modificando y que va creciendo. Ya Juan Bercerón, Ricardo Báez, y podría mencionarte muchas otras personas que son venezolanos que han tenido la oportunidad de recibir tan hermoso legado que una vez empezó con Larry June, Gerloifer, Nedo, etcétera, etcétera. Estoy nombrando los más conocidos. Pero yo creo que tienen una enorme fuente allí con las personas que has destacado. Y recuerda que de lo que hablamos a veces es extraordinario, no es necesariamente lo común. Aquí también se producen cosas espantosas. Ok, muchas gracias, Carlos. Bien, a tu orden. Me encantaría hablarte más, que podemos hacerlo cuando quieras. Encantado, un gusto, de verdad. Carlos, si quieres continuar mostrando lo que tenías pendiente, y tenemos unas preguntas, pero tenemos unas preguntas más allí. Tengo una lista anotada ya de las personas, pero la hacemos al final para no perdernos en lo que nos tienes preparado. Bueno, está bien. Mira, por favor. ¿Me paro? No me paro, me siento, me paro. Bueno, no importa que yo no me vea, eso no es importante. Fíjense, el formato, sustento y casa donde va a dormir todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, uno ve este bloquecito, ¿no? Como diría Massame, eso es un ladrillito. Bueno, un ladrillito que cuando uno lo abre, encuentra que es una agenda perenne. Este es un diseño de Bronzoni junto con una venezolana, Teresa Mulet, que es un bellísimo ejemplo de cómo una simple agenda puede ser un gran motivo para un objeto de gran utilidad y muy curioso. El formato, vuelvo a insistir. Esta publicación, que no sé si se llegue a apreciar completamente. Esta es una publicación que tuve la oportunidad de hacer en el 2001 para la Galería de Arte Nacional sobre una exposición sobre la ciudad llamada Autópolis. El formato, el tipo de papel y su aspecto general remite a un tabloide, periódico de media medida. Eso naturalmente era el catálogo inaugural de la exposición. El tema era la ciudad. Entonces, Caracas y seguramente muchas ciudades son extraordinariamente ruidosas, angustiosas, complejas,
indescifrables. Y yo quise, a través del diseño y la fotografía, expresar eso. Empezamos con una foto de Paolo Gasparini, otra vez muy cercano al proyecto en este caso, pero como es complicado extenderlo bien, esta es una doble página, por ejemplo, de cómo usé las distintas imágenes fotográficas y la tipografía hecha graffiti para hablar un poquito de la ciudad. Esto naturalmente correspondía a una estructura, a una intención de provocar una serie de ruidos y de simultaneidades que están en las ciudades, ¿no? Aquí ustedes ven cómo ensamblaba las imágenes de diversos fotógrafos y diversas informaciones con tipografías en todos los sentidos, como a veces vemos en las ciudades. Pero el formato y la estructura tipográfica es, me parece, un buen producto. Hay dos libros que naturalmente mucha gente conoce. Este libro muy famoso de El Llano. Este formato, este tamaño, esta posición es el resultado del análisis de los contenidos que se hicieron a partir de la fotografía de Christian Beffer. Este es un extraordinario proyecto de Álvaro, otra vez con la Fundación Polar, donde otra vez la tipografía tiene una presencia fundamental, porque ella es la que nos dice cosas, pero nos muestra cosas. Aquí una estructura tipográfica dentro de todo muy clásica, informaciones de dónde fueron tomadas las fotos, etc. Y la parte ya ilustrada del libro, ¿no? Fotografías fuertes, duras, extremas, complejas, como son el llano. Como dice una amiga y un compositor venezolano, que en Venezuela hay dos estaciones: o te inundas o te mueres de sed. Bueno, el llano tiene un poquito eso, ¿no? Esta publicación, que tiene un texto sobre el llano, está naturalmente rigiendo la proporción del formato para que ella sea la protagonista de cada doble página. Cada foto fue acompañada de unos textos que se escribieron de acuerdo al contenido de cada fotografía. Yo menciono este caso como formato apaisado, porque el llano es apaisado, porque el llano es un gran horizonte, y como es un verde, es la secura y es el color de los ríos. Y siempre te encontrarás que hay un detalle, que puede ser un sol, que puede ser un atardecer, que puede ser una fruta, y cómo ese detalle de color inmediatamente anima de manera bella esa tapa que envuelve esa secura del llano. No así con el libro de Islas. Este es un cuento que quiero echar porque me parece muy importante. Este es un libro también de Todman para la Fundación Polar, que se llamó Islas, con textos de Fernando Servigón, un gran oceanógrafo nuestro. Aquí todos los elementos de diseño que Álvaro siempre toma en cuenta y sobre los que él actúa, los vamos a ver. Este es el logo. El libro está reposado. Cuando lo sacas, vas a ver una rara malla que nadie todavía sabe de qué es. Sacas el libro, lo sacas como debe ser naturalmente, y encuentras un color extraordinario, un color que es complementario al azul de las islas. Es un color de contraste. La tipografía es fuerte, la tipografía es bella, la tipografía
nos empieza a decir cosas. Pero además está acompañado con una, diría yo, gracia que va a recordar los peñeros, que va a recordar esa decoración que tienen en las puntas de los peñeros, en donde los pescadores de las islas sacan su sustento. Y allí entran, naturalmente, otra vez al mundo del libro. Este formato, que se llama 16avo en Venezuela, es un formato casi cuadrado, en donde va a permitir que las fotografías allí estoy viendo una cosa muy general. Las fotografías son de Paolo y creo que de Antolín Sánchez, si mal no recuerdo. Esta variedad de formatos es la que obliga a Álvaro, al diseñador, a encontrar un formato capaz de obtener un plano en donde unas fotos muy apaisadas o muy numerosas pueden estar. Aquí tú ves la riqueza de nuestras islas caribeñas, etcétera, etcétera. De este libro podríamos hablar mucho más porque es uno de mis favoritos. Ahora, para finalizar con este libro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el estuche que protege el libro. El motivo gráfico de esto es una malla con la que se hacen las nazas, con las que los pescadores construyen las trampas para los peces. Yo puedo contar esto porque caminando con Álvaro por una calle, él encontró esta malla, la recogió, yo nunca supe para qué. Bueno, la convierte en imagen gráfica, la imprime en un estuche y atrapa todas las islas. A mí me parece que es un gesto absolutamente genial. Así es. No sé si comentamos algo de Retromundo o respondo unas preguntas y... Si quiere, no sé, vamos a comentar Retromundo y cerramos con las preguntas. Agua, ya voy, ¿cómo no? Está muy chulo. Un momentico, por favor. Ok. Carlos, tenemos a 60 personas conectadas en este momento. Eso son muchísimas. Sí. Bueno, ojalá les sirva de algo, Aaron, tu esfuerzo, claro que esta sí. plataforma que hemos conversado con Vladimir, con Ricardo, es tan valiosa porque no hay como difundir el conocimiento y difundir las ideas. Así es. Yo creo que de eso se trata. Y quizás este pandemonio que nos tocó vivir nos ha hecho reflexionar en que también los píxeles, a pesar de ser fríos y horribles, también nos unen. Así es. Retromundo. Wow. Estoy tomando un respiro nada más. A ver. Existe un video en YouTube que yo creo que Vladimir me puede, luego, mañana, pasado, podemos pasar el link, que también me lo pasó Ricardo Gómez, que es un YouTubeazo que muestra todo el libro. Yo voy a hablar de esto muy generalmente, pero espero ser suficientemente conciso. Ajá. Qué suerte la mía. Yo estuve con Álvaro cuando estaba yo empezando a entender de qué se trataba todo esto. Retromundo es cobijado por Alter Ego. Alter Ego es una editora compuesta por Loifer, Miguel Arroyo y Álvaro Sotillo, en la que deciden producir este magnífico ejemplar que hoy día parece que es sumamente famoso.
Este es un libro que recoge una parte de la obra de Paolo Gasparini, en la que toma fotografías de las ciudades, de ese caos que pudimos ver en Utópolis también. Pero la coherencia formal de este libro, yo quiero comentar cada parte porque me parece que es una pieza muy excepcional. Cuando uno se aproxima a esta tapa, a esta portada, y le da la vuelta y encuentra la misma, uno dice, bueno, ¿de qué se tratan estas petas? Cuando iniciamos el viaje por el libro, empezamos a ver que hay una pequeña disminución del punto y donde lo irreconocible empieza a ser forma y empieza a ser más forma. Y aquí se interrumpe. Y se interrumpe por algo que conocemos, que es la palabra escrita. ¿Vale? Continuamos, estamos solamente viendo, no lo estamos leyendo, lo estamos observando. Encontramos que, bueno, hay una serie de páginas con texto y volvemos a tener un recuerdo de esto que vimos aquí. Es decir, es un ir y venir, pero ya nos estamos acercando o alejando a comprender algo. Y efectivamente, lo que tenemos es la imagen completa. ¿Qué entendí yo de este inicio? Que va de lo más reconocible a lo más conocible. Es decir, te metes en el papel y ves la tinta que mancha el papel, y en este momento esa serie de puntos son una fracción completa, pero cuando el tiempo nos da la razón, lo que vemos es que es una parte de por acá. Y así el libro comienza a alejarse hasta que ya reconocemos la calidad plástica de la foto, sus valores grises, sus valores negros, su contraste, sus luces. Ahora, esto continúa y continúa, continúa. Y para el que pueda tener la fortuna de ver y manosear este libro, se dará cuenta que lo que ha entrado es en un mundo de texturas y sensaciones. Aquí hay una cosa fría, aquí hay una cosa con textura, aquí hay una cosa de color, que tienes todavía algo de textura. Y sigues viéndolo y de pronto, más adelante, te encuentras, sigues viendo maravillosas imágenes, que hay un cambio tonal, que hay una pausa, que hay una búsqueda de que algo sucede. Y entonces nos vemos enfrentados a una materia que es una materia distinta a esta. Abrimos y encontramos Latinoamérica. Y podemos apreciar el grado de calidad de reproducción que tienen estas fotos, que no son las mismas que esta. Pero la materia y el soporte son diferentes. Y así vuelve y ocurre y termina esa sección y vuelve y arranca la otra sección, que es el mundo, a lo que llaman el primer mundo. Hablar sobre la secuencia, las fotografías y todo es algo que le compete, ojalá, a Eric del Búfalo. Pero yo me refiero a ver la gracia, la secuencia, la profunda concepción de este objeto, de este libro llamado Retromundo. Porque cuando concluimos, no solo visual, sino táctilmente, de ver imágenes, volvemos al comienzo. Es decir, es un ir y venir. Y encontramos que hay un índice visual en donde podemos encontrar todas las fotografías allí reproducidas en secuencia y en
con los datos necesarios de la ubicación y el nombre de la foto, etc. Ahora, aquí hay una gran coherencia. Desde el tipo de letra seleccionada, una letra condensada, negra, en este caso itálica, casi periodística, encajonada en colores y en cajas que nos recuerdan las marcas de cajas fotográficas como Ilford, Kodak y todas las otras marcas que no recuerdo, están allí contempladas. Es decir, que aquí el color es un elemento de diseño, es un elemento que perfectamente se une a todo lo que va a ocurrir adentro. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que el primer mundo o esconde el tercer mundo o lo abriga. Yo no lo sé, eso ustedes lo decidirán. Pero lo que hay aquí es una concepción y una, podríamos decir, demostración de los mundos industrializados contra los mundos más primitivos o menos desarrollados. Las técnicas que se utilizaron en la reproducción del mundo nuestro, del mundo latino, es una reproducción de máxima definición en un duotono, como no lo hicieron las fotografías del primer mundo. Aquí, la tipografía, el uso del color es definitivamente fuerte, grave, llamativo. La columna tipográfica se impone, se lee perfectamente y hay ya una dirección que va a recordar indudablemente estas fotos de Paolo que tantos elementos tiene que cruzan ese formato. Y yo menciono esto porque se va a relacionar necesariamente con, yo diría que la reedición o el rediseño o la reconsideración o la nueva manera de enfrentar más o menos el mismo contenido muchos años después con el reverso de las imágenes. Este es el libro, El reverso de las imágenes. Yo no lo conocí. A mí me lo prestó mi amigo Vladimir Marcano. Entonces lo he tenido raptado durante varias par de semanas y pude observar y ver cómo el mismo equipo, escritor, fotógrafo, diseñador, impresor, vuelven y se unen para producir esta nueva lectura de este libro. Yo escribí algo acerca de eso, voy a tratar de encontrarlo y espero no parecer como alguien que lee una noticia. Veo que en la reedición al reverso de las imágenes, si así se puede decir, es una manera diferente de leer la obra del fotógrafo. El cambio de formato, su horizontalidad, declaran una lectura para mí novedosa y acertada. Lo hace mucho más contemporáneo. El reverso de las del reverso de las imágenes son frases, palabras, poemas, uno tras otro, tomándolo como un todo. Es parte de un gran discurso. Es escribir con foto. El espacio que separa una foto de otra es lo que en tipografía se llama kernel, que en lugar de separar, lo que hace es unir. Este tránsito horizontalmente producido produce pausas, silencios, para dar sentido a cada una de esas imágenes, o poemas, como el Búfalo decía. Pero no interrumpe el hecho que se produce, no interrumpe su lectura. El sistema de encuadernación, otra vez, lo llamaré japonés, hace que todo
sea un continuo. Y estoy seguro que hay una relación tácita entre lo que es ver un celular súper inteligentísimo cuando empiezas a pasar post y post y post. Y en lugar de hacer cuentos fraccionados de página por doble página, aquí la interrupción de la foto, el doblez, el pasa para acá y el pasa para allá, hacen que todo esto sea una lectura continua y debidamente separada. Casi asocio lo que está ocurriendo en cada doble página, que es una seguidilla de páginas, déjame ver si lo encuentro, es como ese blanco produce una pausa, produce la lectura de lo anterior y de la lectura de lo que viene. Pero cuando no hay espacio, yo creo que lo que se está produciendo es una palabra más compleja, es una frase. En términos generales, esto es lo que puedo comentarles, no he profundizado muchísimo más. Pudiéramos hablar de las técnicas de impresión, de la variedad de propuestas que están aquí, cómo la portada recuerda naturalmente Retromundo, de dónde vienen las cosas, cómo aquí hay un intento enorme de lo de adentro estar afuera y de cómo la vida de nosotros es una simultaneidad de cosas. Bueno, eso es básicamente lo que pienso de estas dos publicaciones. Genial, Carlos. Bueno, genial ellos. No sé si quieres, tenemos 3 preguntas. ¿Quieres responderlas? ¿Te parece? ¿O paramos? Por favor, no, yo, si tú puedes, Sí, a mí yo puedo. no me gustaría dejar a la gente esperando. Yo puedo. Bueno, yo procuraré no hablar tanto. Sí, no, te pregunto a ti porque debes estar cansado. Pues, entonces, si tú te animas, vamos a hacer las preguntas. Cansado, pero feliz de estar aquí, de Buenísimo. estar con ustedes, bueno, y tantas cosas. Buenísimo. Javier Volcán tiene una pregunta. Javier, cuando gustes. Listo. Buenas tardes, Carlos. Un placer. Mi nombre es Javier Volcán. Te hablo desde Margarita. Hola, Javier. Yo soy un gran aficionado a los libros y me considero casi un principiante de coleccionista de libros. Y cada vez veo menos opciones de libros hechos en Venezuela. Cada vez veo menos posibilidades de que editoriales como Artesanos Group edite libros con calidades bien particulares, con papeles particulares, con olores particulares. Veo como una editorial como Armitano básicamente desapareció y se fumó y nadie se preocupó por continuar ese legado. ¿Cómo ves tú ese tema en Venezuela? Porque evidentemente el texto, la imagen puede ir cambiando se puede ir a lo digital, se puede ir a la página web, pero el fetiche del tacto, del papel, del corte, de la forma, del peso del libro, de eso que muchas veces logra el diseñador, como lo que mostraste en el libro de Fundación Polar, no existe en el digital. Eso no es posible vivirlo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a suceder aquí en Venezuela con respecto a ese aspecto? Bueno, es una difícil respuesta. Lo que quiero aclarar es que así como el libro táctil, el libro desde Gutenberg y seguramente antes, tiene sus propiedades, responde, como lo dije al comienzo, a una anatomía clásica en la que
mucha gente ha intentado actuar y ha modificado y ha aportado a la historia del libro. Yo supongo que el libro digital tendrá otras virtudes, pero no deben ser comparadas. Son dos experiencias distintas. No tiene ningún sentido pedirle a un medio que sea otro. Me parece que esa diferencia entre ellos dos son lo que hacen valiosos cada uno de ellos. El píxel y la frialdad del medio no tiene por qué quitarnos el placer de aprender y de leer, pero yo no los compararía. Y yo no llamaría fetiche tener un libro impreso. Yo lo llamaría necesidad, necesidad cultural, necesidad de la civilización, de la historia. ¿Qué va a pasar con la imprenta en Venezuela? Es una duda inmensa. Está castigada, está brutalmente sacudida, está, yo no digo muriendo porque no creo que ocurra así. La desaparición de Armitano en verdad ocurre con la muerte de él, se desmembra la imprenta, podríamos decir que tuvo un final un poco triste, pero quedaron los libros, queda esa historia impresa, queda ese legado cultural y de muchas otras materias que él produjo e imprimió. Ahora, personas como Javier con su imprenta editorial Ex Libris sigue haciendo, rasguñando el piso, arañando las paredes, tratando de seguir produciendo lo que es tan importante y tan vital como es el mundo del libro. Hay otras imprentas, Gráficas ASEA, por ejemplo, Intenso Offset, que están sobreviviendo y están sobreviviendo como lo estamos haciendo sobre todo los venezolanos. Pero yo no dudo que siga habiendo respuestas. Yo no creo que vaya a desaparecer la impresión y la presencia del libro. Yo estoy seguro que no. Hay una gran tradición en Venezuela de las editoriales y de los libros. Luego, no te preocupes. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Ojalá nos conozcamos. Amén. María Elisa Ramírez tiene una pregunta también. María Elisa, cuando gustes. María Elisa, sopló, ¿no? María Elisa, Ajá. ¿estás por allí? Bueno, vamos a darle Parece la palabra entonces a Ariel Pintos. Ariel. Ariel, cuando gustes. ¿Será que está por aquí? Vamos a ver. Parece que hay que activar el micrófono, dice Vladimir. Sí, Ariel está. Ya tiene activo el micrófono. Ariel, cuando gustes. Me imagino que tiene problemas con el audio. Vamos a María Elisa está por allí también. María Elisa, si quieres hacer la pregunta. María Elisa tiene el micrófono apagado, dicen acá. Sí, María Elisa, toca el micrófono en la parte inferior de ahí. Ya, ahí listo. Está, ya. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, le escucho muy bien. Aarón, muchísimas gracias. Gusto de saludarte de nuevo. Maravilloso
todos estos encuentros. Creo que los hemos disfrutado, no podemos dejar de decirlo y agradecerte. Carlos, encantada de conocerte. Yo estoy por acá en Bogotá, Colombia. Qué bien. Sí, bueno, yo no leí en la descripción tuya que eras poeta, pero realmente no eres. No. Pues, pero la forma que hablas y narras de la gráfica de los libros es una poesía, realmente. Así lo he sentido durante toda la charla. De verdad maravilloso ese lenguaje gráfico que expresas también con la descripción de cada una de las piezas que nos has mostrado. Muchísimas gracias. Mi pregunta... No, gracias a ti, Carlos, maravilloso. Lástima que en mi vida en Venezuela estuve bastante interacción con la industria gráfica, con las imprentas litográficas, y no tuve la suerte de conocerte, más en el trabajo publicitario que en la publicación de libros. Yo quería preguntarte, Carlos, si en este momento pues, tuvieras que emprender un trabajo de impresión y diagramación, diseño de un libro, ¿qué imprenta tomarías en Venezuela dado la situación que hay? En la pregunta anterior respondiste algo así, pero bueno, yo ya tenía la pregunta y quisiera que específicamente, no sé, me pudieras indicar, por ejemplo, en qué imprenta confiarías en este momento para hacer un libro y en qué diagramador. Bueno, qué rico que estás allá en Bogotá. Mis padres están en Bogotá y mi hermano mayor está en Bogotá. Bueno, seguro que les voy a mandar un saludo a través de ti. Claro que sí, con todo gusto, Carlos, aquí a la orden. Muy amable. Mira, para mí no hay ninguna duda en si tuviese que seleccionar una imprenta, en elegir a Exlibris y a Javier por muchísimas razones. Yo lo dije en la introducción. Javier asumió, cuando tuvo su imprenta, el inmenso compromiso de investigar con un grupo de inquietos diseñadores la aventura de los libros. Él se podía haber arrechado o se molestaba muchísimo, pero si la idea era buena, él lo pensaba y estaba siempre dispuesto a asumirlo. Y eso hizo entre él y una cantidad de productos que se hicieron bajo su gerencia y su dirección, ejemplos maravillosos como los que yo he mostrado, que son prácticamente impresos por él. Creo que la mayoría de libros premiados en el exterior han sido impresos por él. Además de quererlo, de ser un gran amigo mío, es un gran impresor. Es un impresor que le interesa el libro, que ama el libro, que sabe el valor del libro. Y te aseguro que él no debe dejar de seguir intentando en esta pobreza en la que estamos. Por supuesto, Gráficas ASEA, tuve una buena experiencia con ellos. Tuve una experiencia reciente con La Galaxia. Imprimí un par de cosas recientemente, pero para mí no hay ninguna duda. Sería con Javier Aypur. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, muchas gracias por tu pregunta. Ariel, ya solucioné el problema con el micrófono. Ariel, cuando gustes. ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, hombre. ¿Cómo estás? Querido Carlos, primero que nada, un gran abrazo. Lo mismo para ti, Ariel. Mira, yo, más que una pregunta, es como una reflexión, ¿no? Porque muchos de los ejemplos que hoy nos mostraste corresponden a un periodo y a unas condiciones especiales que tenía Venezuela. El tener el contacto con el taller, es decir, poder bajar
a donde estaban las máquinas, poder tener esa conversación con los operarios, con los prensistas, o sea, esa gente que tenía tanto oficio, ¿no? Creo que le dieron a toda una generación, en la cual me incluyo, una inspiración y además como una inquietud de cómo solucionar aspectos de diseño. Y creo que a Álvaro y a ti también fue como un entorno en el que se dieron esas condiciones donde uno observaba cosas que ocurrían allí y luego a través de la idea, del pensamiento, de la reflexión y del proyecto, uno podía aplicar ideas de diseño. Ahora, esas condiciones eran especiales en un periodo. Hoy en día, donde sabemos que pasamos del linotipo a la fotocomposición, al offset, a la imprenta digital, al libro digital, ¿qué posibilidades tienen los nuevos estudiantes de diseño de acercarse y tener ese contacto con ese oficio que tanto nos ha llenado? Bueno, es una pregunta sumamente compleja. Como tú sabes, bueno, no tanto porque yo sé que estás ahora radicado en Colombia, creo que estás en Bogotá. Pero Venezuela, además de la pandemia global, está arremetida desde hace muchos años por un gobierno que todos conocemos. Esto ha mermado todas las experiencias posibles que pudimos tener nosotros. Sin embargo, ProDiseño, hasta hace un par de años, todavía pataleaba. Gabriela Gamboa, con quien tuve una inmensa fortuna trabajar con ella, hicimos un equipo de trabajo de profesores de conducción del taller de último año, logramos encontrar ciertas aproximaciones a no solamente el problema del diseño hoy, sino tratamos de que conocieran una imprenta. Ahora, si Retromundo es de los 80, el revés de las imágenes es de hace poquito. Luego, realmente no dista de la publicación del reverso de las imágenes, no está distando de mucho tiempo acá. Eso es un producto de Javier. Es decir, todo lo que se puede hacer, se hace. Tú lo sabes, hay que saltar obstáculos, pelear muchísimo, sobre todo sufrir mucho. Pero lo hemos intentado. Ahora, la misma experiencia no puede ser porque no es el mismo país. No podemos pedir que aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado mucho y ha dejado muchas heridas. Y esas heridas tienen que ser sanadas. Y encontraremos seguro ejemplos y maneras para continuar enseñando lo que en definitiva es esencial, y es el papel que juega el diseñador en un mundo de la comunicación visual. Es lo que te puedo decir. Excelente, Carlos. Sí, bueno, estoy acá en Bogotá y estoy siempre a la orden para encontrarnos. Y es cierto lo que tú dices, a pesar de que las publicaciones no distan unas de otras en tiempo, yo creo que ese contacto como te decía, con el taller, era el que muchas veces le daba la chispa al diseñador para crear algo o para solucionar un problema de diseño. La cosa es que ahora los jóvenes diseñadores casi que no tienen acceso al taller, a ver cómo se encuaderna, a ver cuáles son las guías que usan. Muchas veces
Hoy en día te traen una prueba a un salón y tú no tienes ningún tipo de contacto con los operarios. Sí hay una brecha. Ahora, como tú sabes, y en algún momento compartimos un taller, va a depender del que conduce el taller. Y yo no quisiera parecer nostálgico, porque no quiero serlo. Lo que vivimos cuando hicimos las primeras clases en la Neumann, lo que fue la Neumann, lo que fue el inicio de Prodiseño, es un ejemplo de que siempre estamos construyendo cosas, que siempre estamos abriendo caminos, que siempre buscaremos una solución a una realidad, la que nos toque, hombre. Y yo creo que aquí hay suficiente sensibilidad y tradición para no llorar sobre las hojas muertas. Yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar un mundo que es un mundo muy distinto, muy difícil y diferente. Pero yo insisto, no hay que buscar atrás. Un saludo, Ariel. Bueno, vamos a cerrar, Carlos, con esta última pregunta que te va a hacer Luis Crocker. Luis, cuando gustes. Hola, Luis. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba Luis. escuchando muy detalladamente su intervención. Para mí ha sido bastante importante recibir todo ese tipo de conocimientos por varias razones. La siguiente es por una preocupación quizás que tenga con la imagen en cuanto a la reproducibilidad que tiene sobre los formatos, en vista de que vivimos en un tiempo digital y siento que la imagen tiene mayor trascendencia donde la reproduzcamos, ¿no? Siento que tiene una mayor trascendencia y mayor atemporalidad. Tengo una inquietud de probablemente quizás hacer un fotolibro más adelante, pero las condiciones sociales y económicas siempre han sido como una limitante o quizás como una preocupación de cómo yo quizás pudiera reflejar esas imágenes sobre un libro. Pues. Entonces no sé qué consejo usted me podría dar para pues, llevar a cabo este tipo de formatos pues, o de comunicación sobre lo que es un libro. Muchas gracias. Oye, pues, yo no sé si esto responda a tu pregunta. Lo que aprendí una vez es que el problema no es la imagen. El problema es siempre encontrar una superficie para que esa imagen exista. Luego, si es papel, piedra o una pantalla, es lo que necesitas para tener una imagen. Ahora, sobre hacer un libro, sobre crear una serie o desarrollar una serie de fotografías, no sé, bajo un concepto, bajo un propósito, lo único que necesitas es una cámara y una idea. Todo tiene un proceso, todo tiene una ruta, vuelvo e insisto. Si puedes llegar a hacerlo impreso, eso requiere unas específicas metas y etapas. Si es digital, yo ahí no te podría ayudar porque desconozco totalmente el medio. Esta es la primera vez que me enfrento ante una pantalla tratando de decir algo sobre el mundo real, sobre el mundo táctil, sobre el mundo del objeto. Lo que te sugiero es, tienes una idea, hazla. Empieza. Bueno, muchísimas gracias, No sé Carlos. Gracias a ti, Aaron. Los invito a todos ahora a que activemos la cámara para ver si hacemos la famosa captura de pantalla o la foto de grupo virtual, Carlos. Ahora se hace de esta forma. Ah, bueno, qué bien. Déjame activar La colmena. mía. No, pero ahí no van a caber todo. Sí, ahí caben. Si los pones en ver a todos en la parte de arriba, ahí ves todas las caritas pequeñas. Mira qué bárbaro.
todo este gentío mío, yo, que Sí, mira sí. Urbina. 59 personas. Tienes No, actualmente. hombre, sí, 59, eso me aterra. Bueno, para ser tu primera vez, Carlos, estuviste genial, de verdad. Muy, muy motivadora, muy nutritiva la conversa. Bueno, voy a hacer la captura. ¿Quién más está pendiente de activar la cámara? A la cuenta de 3, 1, 2. Hola, muchas gracias y espero no haber hablado de más. Para nada. Me excusan. Hablaste de menos, Carlos. La próxima vez queremos más y más. Bueno, prometido. Eres una maravilla, Carlos.